Desde los vastos y misteriosos confines del universo, los seres estelares más audaces y valientes eligen la Tierra, este vibrante y desafiante planeta, como su campo de pruebas, decididas a enfrentar los caminos más áridos y desafiantes. Estas almas audaces se sienten irremediablemente atraídas hacia experiencias que la mayoría rehuiría, lugares donde los retos de la vida no son meramente complicados, sino implacablemente brutales. Su propósito trasciende lo mundano. Buscan la expansión espiritual, el impulso de explorar los límites de su ser, extendiendo sus alas en un vuelo valiente hacia lo desconocido. No está predeterminado en las estrellas, pero es una elección común entre estos espíritus intrépidos el sumergirse en vidas marcadas por la sencillez, enfrentando adversidades sociales devastadoras que actúan como verdaderos catalizadores para un crecimiento espiritual profundo y transformador. En su viaje, no solo se aventuran a vivir en las sombras más profundas de la experiencia humana, sino que, a través de estas pruebas, buscan encender la chispa divina de la luz y la sabiduría, iluminando no solo sus propias almas, sino también el tejido de nuestra realidad compartida. En este mundo, se topan de frente con una realidad cruda y despiadada, sintiendo en carne propia la angustia de no conocer su verdadero ser. Mientras la sociedad intenta aplastar sus espíritus con dogmas y doctrinas, robándoles su poder innato, les hacen creer que son simplemente accidentes de la evolución, meros productos de un proceso darwiniano, una teoría que solo sirve para encubrir una existencia plagada de falsedades. Las semillas estelares son, de hecho, los guerreros más intrépidos y resueltos. Sin miedo, se sumergen a ciegas en este mundo, enfrentando egregores de maldad en todos los niveles para restaurar el equilibrio. Aunque en el plano físico puedan parecer frágiles y quebradizos, en el espiritual se revelan como guerreros de luz formidables, enfrentando las más oscuras pesadillas y demostrando la verdadera esencia de la existencia en la Tierra. Es comprensible que una semilla estelar pueda considerar como pura fantasía o ciencia ficción las revelaciones sobre su origen cósmico, ya que han sido condicionados a creer en su insignificancia en este mundo. Descubrir que son considerados entre los seres más valientes y capaces por su elección de descender a este planeta es un contraste abrumador. Cada paso que dan está plagado de trampas diseñadas para desafiar su existencia. Estas almas valientes, enfrentando tales adversidades, no solo buscan su propia verdad, sino que también nos recuerdan la fuerza y la luz que todos llevamos dentro. Antes de sumergirnos en los detalles envolventes de esta historia apasionante, es importante destacar que la información que compartiremos no procede del entrañable equipo taijetiano y svarunianas. Sin embargo, abordamos este relato con un espíritu de respeto y admiración profundamente inspirado por su compromiso y claridad, elementos que han iluminado su trabajo. Este enfoque nos guía mientras exploramos con seriedad y aprecio temas cósmicos, reconociendo sus valiosas contribuciones a nuestra comprensión de las realidades que trascienden nuestro planeta. Hoy, compartiremos con ustedes los hechos reales y profundamente personales de un ser humano que vivió en la sombra del olvido, sin recordar ni saber quién era, hasta descubrir su verdadera esencia como semilla estelar de la raza antariana, y finalmente hacer contacto con su familia celestial. Este relato nos lleva a través del viaje de una semilla estelar antariana, que eligió experimentar la vida humana, con propósitos de expansión espiritual y otras misiones significativas para su raza. Nuestra protagonista, que nació en un cuerpo masculino, pero eligió, por los enigmas de la tecnología de inmersión, vivir en un cuerpo humano femenino en la Tierra, hizo esta elección buscando intensificar su energía femenina en términos espirituales, entre otros fines elevados. Por razones de discreción, a petición de la autora, llamaremos a este ser Lucía.
Lucía, una semilla estelar, siempre sintió una certeza interna de no pertenecer a este mundo, un sentimiento que se acentuó con su doloroso éxodo de Venezuela, su amada tierra natal, huyendo de una grave crisis política y social. Su búsqueda de refugio la llevó primero a Brasil y luego a Argentina, donde vivió eventos misteriosos que eligió mantener en secreto. Durante años, Lucía encontró marcas inexplicables en su cuerpo, señales de abducciones que finalmente entendió como parte de un fenómeno que trasciende nuestra comprensión mundana. Estas cicatrices se convirtieron en un mapa hacia la comprensión de su verdadero origen y propósito. Profundamente movida por las enseñanzas taijetianas y esbarunianas, Lucía aplicó estos conocimientos hasta elevar su frecuencia, permitiéndole finalmente reconectar con su familia estelar y cumplir su sueño de volver a sus raíces cósmicas. Esta narrativa trasciende el marco de un mero encuentro extraterrestre. Es la crónica profundamente personal de una mujer unida a la distante estrella de Antares, en la constelación de Escorpio. Aquí, ella comparte con nosotros no solo fragmentos de sus conversaciones íntimas, sino también las experiencias únicas que ha vivido junto a su familia estelar. Es fundamental entender que los seres antarianos mencionados en este relato se expresan en sus propios términos y desde su perspectiva individual. Ellos no pretenden hablar por toda su raza, sino que ofrecen sus vivencias personales como una contribución valiosa y única, brindándonos una ventana hacia una realidad compleja y rica en matices. Para aquellos que ya están familiarizados con las narrativas del equipo taijetiano y esbarunianas, encontrarán interesantes paralelismos en las descripciones de Lucía sobre cómo otras razas estelares perciben y manejan su realidad en interacción con la Federación que involucra a la Tierra. Invitamos a la audiencia a discernir y evaluar cómo estos relatos se alinean o divergen de su propio entendimiento del cosmos. La coincidencia entre los relatos de Lucía y las continuas narrativas taijetianas y esbarunianas sobre la realidad estelar, también conocida como 5D, nos motivó a compartir su historia, ofreciendo así una nueva perspectiva dentro del vasto tapiz de nuestro universo. A través de los ojos de Lucía, nos adentraremos en un fascinante viaje por la realidad 5D, una dimensión descrita por las razas taijetianas y esbarunianas durante años, abriendo una ventana hacia lo desconocido y lo absolutamente maravilloso. Argentina, Ciudad de Buenos Aires, 2 de octubre del 2023. Es un privilegio inmenso para mí estar aquí y tener la oportunidad de establecer esta conexión contigo. Mi nombre es Cananael, originario de la constelación de Escorpio, de la estrella Antares, perteneciente a la raza antariana. Nuestra estrella, Antares, situada a unos 550 años luz de tu planeta, brilla en el cosmos como una supergigante roja, una de las estrellas más vastas y resplandecientes que adornan el firmamento, visible a simple vista desde la Tierra. En el tejido cósmico de civilizaciones estelares, podríamos considerarnos, de alguna forma, como los hermanos menores de la avanzada raza taijetiana.
compatibilidad 95 de 100 con ellos. ¿Quién soy? Jefe del equipo, destinado al ser que entró en inmersión. No hay comandantes ni líderes aquí, ya que todos somos iguales. Sin embargo, por petición propia del ser con el que me estoy comunicando ahora, es decir, tú formaste un equipo de 7 personas, del cual estoy a cargo. Dejaste instrucciones específicas para que cuidáramos de tu cuerpo mientras estás en la Tierra. Soy yo quien, de alguna manera, tiene la visión más general de lo que has decidido emprender en la Tierra. Hola, Cananael, gracias por estar aquí. He esperado este momento con mucha anticipación, soñando con la posibilidad de comunicarme con ustedes. Ahora que finalmente tengo la oportunidad, siento un vacío dentro de mí, como si me faltaran piezas de un rompecabezas que solo tú puedes ayudarme a completar. Mi primer gran interrogante es que, ¿quién soy realmente? Por favor, ¿podrías revelarme mi nombre estelar? Antes de responderte a esa pregunta, te diré algo. Cualquiera que sea la situación que estés enfrentando en este momento, no cambia quién eres, ni quién serás. Disfruta de la aventura que estás viviendo en la Tierra. Esto fue por petición tuya, antes de entrar. Tu nombre es Rael. ¿Quién eres? Primero, debes entender muchas cosas. No nos dedicamos a una sola actividad aquí. Realizamos múltiples tareas, aunque nos especializamos en algunas específicas. Para comenzar, debes saber que nuestra cultura está profundamente vinculada con la tecnología, que constituye una de nuestras grandes pasiones. Estudiamos la tecnología en todos sus aspectos, tanto a nivel interestelar como en aplicaciones diarias, utilizando artefactos que facilitan nuestra existencia en este planeta. Pero no solo eso, también exploramos campos como la medicina, las artes, la literatura y todo lo relacionado con lo estelar, incluyendo la astronomía y la astrología. De hecho, lo que hacemos no se puede encapsular dentro de una ciencia humana convencional, pero podría describirse como una fusión de magia con tecnología. Esta combinación también es muy utilizada por otra raza estelar llamada Engan, que aún conserva antiguos escritos donde utilizan la magia. Todas las razas compartimos información dependiendo de lo que cada una desee compartir. Obviamente, adaptamos lo que aprendemos a nuestra civilización y creamos algo similar, aunque no idéntico. Entonces, ¿qué relación tiene todo esto contigo? Precisamente, es la razón por la que viniste a la Tierra, para aprender a hacer las cosas de manera diferente. A veces, los estelares, cuando están inmersos en sus experiencias, creen que han venido a realizar hazañas extraordinarias, como luchar contra dragones o decapitar serpientes gigantes. Y, de hecho, también lo hacen. Sin embargo, hay aspectos simples y cotidianos que contribuyen a la expansión de nuestra conciencia, como enfrentar retos diarios que parecen ilógicos, por ejemplo, estando en la fila de algún lugar y pensar que, con solo imaginarlo, todos desaparecerían. Esas son precisamente las cosas que han venido a controlar y manejar. ¿Por qué y para qué? Es necesario cuando alguien va a asumir un liderazgo o un cargo importante, aunque, como dije, no tenemos líderes como tal. Somos guías de algún equipo. Entonces, en esencia, han venido a aprender. También has venido a descubrir aspectos personales. Hay cosas que tú misma has dejado sin resolver aquí, por lo que no puedo compartirte exactamente cuáles son, desafortunadamente. A pesar de todo, existen secretos y verdades que están en mi poder revelarte, todos íntimamente entrelazados con la exopolítica. Entre los miembros de nuestra raza, algunos eligen voluntariamente someterse a una educación rigurosa. Este sacrificio no es menor, es un acto de valentía y compromiso, pues su fin es prepararse para el intercambio con otra raza. Imagina aprender nuevos idiomas y sumergirse completamente en culturas desconocidas.
Esta decisión no solo muestra la capacidad de adaptación, sino también el deseo profundo de entender y conectar en un nivel que trasciende nuestras propias experiencias. Es, sin duda, una manifestación poderosa de tus habilidades y de tu espíritu. Es decir, podría incluir el término política dentro de lo que te define, utilizando siempre lenguaje coloquial. Me siento profundamente conmovida por toda la información que me has revelado, Cananael. Mi corazón está lleno de emociones. Gracias. ¿Dónde está mi cuerpo original? Como mencioné, tú planificaste tu llegada a la Tierra. De hecho, aquí está el punto clave. Sé que recuerdas algunas cosas acerca de haber estado en una nave. Accediste a entrar a la Tierra mediante tecnología de inmersión, estando en una nave en órbita de la Tierra. Sin embargo, por motivos de seguridad de los cuerpos en inmersión, la nave fue retirada de la órbita y los cuerpos trasladados a Antares hace ya algún tiempo. Todos los seres antarianos que entraron en inmersión o animación suspendida en esa realidad fueron trasladados por cuestiones de seguridad desde nuestras naves. Desde niña me he acostumbrado a despertar con marcas y moretones en diversas partes de mi cuerpo sin haber tenido ningún accidente previo que justifique estas marcas. Tras investigar, comprendí que se trataba de abducciones. ¿Por qué tengo tantas abducciones aquí? Debido al lugar en el que habitas actualmente, necesitamos adaptar la frecuencia del cuerpo físico a la conciencia. Estas abducciones también fueron planeadas por ti, en caso de que no se siga el plan original que habías establecido, porque desarrollas un plan A, plan B, plan C, etc. Todo se ajusta según el plan en el que estés activa en ese momento. Cada plan podría denominarse una línea de tiempo. Por lo tanto, todo está calculado para que recibas ayuda justo cuando tu cuerpo la necesite. ¿Por qué? El cuerpo y la conciencia están estrechamente conectados. Si tu cuerpo físico sufre algún daño, tu conciencia también se verá afectada. Además, el lugar donde estás habitando está expuesto a radiaciones ionizantes constantemente. Para ayudar al cuerpo a mantener la conciencia, las abducciones son necesarias. Se realizan actualizaciones constantes al cuerpo humano o avatar para asegurar su óptimo funcionamiento, ya que la conciencia juega un papel crucial en el lugar donde se encuentra. Debes saber que el cuerpo humano es como una antena, y esta antena está emitiendo una frecuencia vibracional. Esta frecuencia vibracional es tu frecuencia personal, y la frecuencia que emites se extiende varios kilómetros a la redonda. Cuanto más consciente eres de quién eres y qué haces, más amplia es la frecuencia que emites y más influyes en las personas a tu alrededor. Pero aquí está tu verdadero desafío. El lugar donde te encuentras es tu prueba de fuego. La sociedad en la que estás inmersa opera en una frecuencia muy baja. Por tanto, estás nadando contra la corriente y al mismo tiempo actuando como la antena. Por eso son necesarias las abducciones, para contar con un avatar en estado óptimo, acorde a los fines que tú misma has decidido. ¿Quieres decir que actualmente tengo algún chip o algo similar en este cuerpo? Sí, se instala tecnología de rastreo para saber dónde se encuentra el avatar. Sin embargo, no hay ningún otro chip que pueda dañar tu biología, ya que el chip implantado es biológico y puede manifestarse como una protuberancia,
quizás similar a una callosidad en alguna parte del cuerpo. ¿Puedes describirme cómo es mi cuerpo antariano físicamente? Antes de describirte nuestro aspecto, quiero recordarte con cariño que nuestra raza es una extensión de las taigeteanas. Como te mencioné anteriormente, fuimos sembrados como resultado de las exploraciones de la raza taigeteana, a quienes consideramos nuestra raza madre. Nuestra constitución física se adaptó a las condiciones del planeta que llamamos Antares, al igual que nuestro Sol. A diferencia de los taigeteanos, nosotros somos de complexión media, con músculos bien definidos debido a nuestra afición por el ejercicio físico. Disfrutamos especialmente de escalar montañas, entre otras actividades. Nuestro cabello suele ser oscuro y nuestros ojos claros. Sé que para algunos humanos puede ser controvertido el consumo de animales por las ideas erróneas que tienen sobre las razas estelares, pero en nuestro caso depende de las necesidades específicas de cada cuerpo. Nuestra sociedad evolucionó de una manera que entendió que también necesitábamos consumir ciertos tipos de peces y vegetales, similar a la raza humita, adaptándonos así a las condiciones de Antares y fortaleciendo nuestra resistencia física en comparación con otras razas lirianas pleiadianas. Aunque no somos tan grandes como los hombres de Taygeta, que son estrictamente veganos, o tan musculosos como los pequeños pero robustos Engan. Además, nuestras diferencias con los taigeteanos también se extienden al ámbito espiritual. Nosotros estamos más enfocados en experimentar el aquí y el ahora, mientras que ellos buscan conectar con otras realidades. Esto los llevó a desarrollar la cámara de inmersión, con la intención de conectar con frecuencias más altas. Entre razas afines solemos compartir tecnologías. Fue entonces cuando descubrieron la puerta a la Tierra utilizando esta tecnología, sin necesidad de morir como un ser estelar en la Tierra, lo que resolvió un gran conflicto. Al ser un ente estelar y adentrarse en la Tierra, es común reencarnar debido a una disparidad de frecuencia, quedando atrapado en ese planeta. La tecnología de inmersión nos brinda la posibilidad de navegar por la Tierra de manera segura, previniendo que nos perdamos en ella. En cuanto a ti, tus facciones son equilibradas con una cara de forma ovalada y cejas densas y oscuras. Tus ojos, de un gris azulado, podría compararse con ese tono híbrido entre azul y gris, reminiscente a los ojos de un gato. Tus pestañas son largas y expresivas, tus labios son proporcionados, con el labio inferior ligeramente más lleno que el superior, y tu nariz es delicada, armonizando perfectamente con el resto de tus rasgos. Tus orejas, ligeramente proyectadas hacia adelante, tienes una perforación en tu oreja derecha, es decir, que llevabas un arete antes de entrar en inmersión. Además, llevas una cicatriz en tu mano derecha, un recuerdo imborrable de tus entrenamientos en la cápsula de inmersión. ¿Sabes de dónde viene esa cicatriz? La obtuviste entrenando en una cápsula de inmersión. Te explicaré. Contamos con cápsulas o espacios donde realizamos simulaciones indistinguibles de la realidad. Entramos allí y experimentamos con una realidad alterna. Es similar a lo que vives ahora en la Tierra, pero sin salir de casa. Eliges el juego y simplemente entras a esta realidad. Siempre eres consciente de quién eres y de lo que haces. En ese momento, luchabas contra un dragón. Decidiste dejarte la cicatriz como prueba de tu hazaña grandiosa. Sabes que somos guerreros. Aunque para algunos esta historia pueda parecer un simple relato de ciencia ficción, y tienen pleno derecho a pensar así, para Lucía representa su más profunda verdad, la realidad que ha decidido conscientemente crear y vivir. Lucía comparte su experiencia, no con la intención de convencer a nadie, sino para ofrecer su relato a aquellas almas preparadas para escucharlo. No se trata de creer ciegamente,
sino de que cada uno encuentre las piezas de su propio puzzle y las encaje en su realidad personal. Después de esta reveladora comunicación, Lucía comenzó a vivir experiencias extraordinarias. Avistamientos de drones antarianos surcando el cielo y una comunicación telepática directa con su familia estelar. Estas manifestaciones confirmaron de manera innegable la veracidad y autenticidad de la información recibida, sumergiéndola en un universo de maravillas cósmicas. Pero seguramente se preguntarán, ¿cómo se llevó a cabo esta comunicación entre Lucía y su familia estelar antariana? La respuesta yace en la figura de Yared Sasakajana, una semilla estelar taijetiana que resplandece desde México. Esta extraordinaria chamana, canalizadora y medium, emerge de un linaje chamánico ancestral mexicano, heredando una sabiduría profunda y mística. Desde su infancia, Yared ha sido guiada por las manos invisibles de sus ancestros, forjando un camino espiritual único y trascendental. Su educación, distinta y mágica, la preparó para desplegar sus dones excepcionales, conectándola con seres de altas frecuencias que nos sobrepasan y envuelven en un abrazo cósmico. Su habilidad y conexión han permitido que esta comunicación, tan clara y convincente, se materialice ante nosotros, desvelando misterios del universo. Yared, con su esencia divina, nos transporta a dimensiones más allá de nuestro entendimiento, revelando que muchas razas estelares ya están en contacto con nosotros, comunicándose a través de su familia estelar. Agradecemos con todo nuestro ser a Yared por ser el puente luminoso que une nuestro mundo con lo desconocido. Hasta aquí concluimos la primera parte para mantener el video ligero y digerible. En nuestro próximo encuentro, continuaremos desvelando cómo Lucía experimentó avistamientos de drones antarianos y cómo mantuvo una comunicación telepática con su familia estelar antariana. No te lo pierdas. Gracias por dedicar tu tiempo a nuestro video y sumergirte con nosotros en el fascinante universo de la vida más allá de nuestro planeta. Si deseas seguir explorando este apasionante tema y recibir más información, te invito a suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, tendrás acceso a contenido exclusivo, descubrimientos emocionantes, historias cautivadoras y conocimientos en constante expansión sobre la vida extraterrestre. Queremos ampliar aún más tu horizonte con una selección de canales pioneros, verdaderas fuentes de inspiración, detrás de nuestro esfuerzo por iluminarte sobre estos seres extraordinarios. Te exhortamos a que explores las profundidades de los canales oficiales de Swaru Oficial, Arien Isael, Agencia Cósmica y Despejando Enigmas. Estas plataformas te brindan acceso a un tesoro de perspectivas enriquecedoras y un espectro completo de datos sobre la vida fuera de nuestro mundo. Deja que su contenido te envuelva y te transporte al asombro de descubrir las maravillas que habitan el cosmos. Únete a nosotros en esta travesía apasionante por el conocimiento. Sigamos explorando juntos las maravillas que nos esperan más allá de las estrellas. No te pierdas nuestra próxima aventura. Suscríbete ahora para unirse a esta increíble comunidad de exploradores del universo. Hasta la próxima.